Bueno, grabo esta segunda parte o ese segundo bloque que tiene que ver con la codificación inductiva. Entonces, expresaba anteriormente en el primer video que la codificación inductiva o el método inductivo parte de la no creación de conceptos preestructurados ni la creación de arqueotipos o ideas preestructuradas, sino que en este proceso metodológico de la inducción, la idea es que el investigador o el lector, depende de donde se esté mirando, pueda acceder y pueda llegar a una posición de aproximación al problema de investigación sin tener, como decía anteriormente, una idea ya formada como tal. Atlas sí permite entonces poder hacer ese proceso de codificación inductiva. Y voy a explicar. Entonces, si observamos, tengo la misma entrevista de la maestra Jimena, la entrevista de prueba que estoy usando. Y entonces, acá tengo que aparece código cero. O sea, no está grabándose, no hay ningún un código como tal. Entonces, aquí tengo que hacer tres procesos. El primer proceso es leer el texto. El segundo proceso es señalar lo más importante del texto y a partir de la señalación del texto hago la tercera parte que tiene que ver directamente con la creación del código, ¿cierto? Entonces, voy a, por ejemplo, a mirar acá, tengo el documento de la maestra Jimena, vamos a subirlo y vamos a empezar acá. Entonces, acá dice en la pregunta número uno. Eh, bueno, o dos. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre el contenido y el ámbito de desarrollo del decreto ley 38 del 2002? Entonces la maestra nos da una serie nos da su opinión, la cual se transcribe de forma textual, ¿cierto? Aquí es importante mirar los silencios, que eso el investigador lo plasma en el capítulo 4 y lo incluye en el capítulo 5 en conclusiones, digamos, el miedo que el maestro puede haber tenido frente a cierta pregunta, el tono de voz, que eso ningún software lo hace, eso lo hace uno y lo va adquiriendo con el tiempo y la experiencia. Entonces encuentro que la maestra dice, no, yo acá doy esta respuesta. Entonces, ¿qué hago para codificar inductivamente? Señalo acá, listo, de punto a punto, ¿cierto? Ahora que ya tengo señalado, a eso debo encontrarle el concepto o los conceptos claves. Entonces acá ella está hablando de escalafón, ¿cierto? Entonces, y está hablando de profesionalización. Entonces le vamos a dar acá, ¿cierto? Crear cita, ¿cierto? Y entonces creamos una cita acá. ¿Listo? Bien, una cita libre. Ahora, a esta cita libre que acabamos de crear y que tenemos acá, le vamos a dar clic acá, y le damos a asignar códigos. ¿Qué código le vamos a dar a este? Le vamos a dar el código de escalafón. Pues permítame un poquito acá, aquí, como para que se vea mi cara. Entonces, vamos a hacerlo acá, escalafón. Bien, ya tengo el código escalafón, le damos enter y acabamos, si ustedes se dan cuenta de que aparece acá, codificar. O sea que ya tenemos nuestro primer código que es escalafón. Entonces le vamos a dar clic acá a escalafón, ¿cierto? Sí. Y lo encontramos que el código está acá. Miren, en esta parte de acá. Escalafón, código 1. Le damos clic y entonces él me va a llevar a esto. ¿Y qué es esto que tengo acá? Entonces, aquí vamos a ver que ya tengo, lo creé en mi persona, que es un código que va a ser usado en el proceso de la información. Y aquí podemos entonces agregar, ¿cierto? Notas o comentarios sobre lo que tiene que ver con el escalafón. ¿Sí? Bien, entonces acá. Ocurre que yo hago este proceso con varios documentos, ¿cierto? Entonces vamos a mirarlo acá. Vamos a darle un ejemplo aquí. ¿Sí? Acá, por ejemplo, dice que hay que mejorar las condiciones de los maestros para que todo sea mejor. Entonces acá vemos, ella dice, bueno, hay que mejorar. Entonces creo acá, ¿cierto? Cita libre. La voy a codificar
acá, asignar códigos. ¿Y esto cuál es el código acá o el concepto clave, cierto? Aquí es condiciones como tal, es condiciones. Condiciones laborales. Ok. Le doy enter y tengo un segundo código. Aquí lo vemos acá. Entonces, ya tengo esos códigos ahí, ¿cierto? Y así lo voy a hacer, y acá lo tengo, miren, condiciones laborales, ¿cierto? Aquí en condiciones laborales puedo hacer una nota, puedo decir, recordar, incluir tal y tal información cuando yo esté haciendo el proceso de análisis de datos. Y entonces, digamos que lo voy haciendo. Ahora, quiero tener una idea grande de cómo voy en este proceso como tal. Entonces, voy acá, vamos a mostrarlo acá. Herramientas, analizamos, buscar y codificar, acá. Aquí tengo códigos, bueno, aquí grupo de códigos, ¿cierto? Entonces me aparecen mis dos grupos de códigos. Pero lo que quiero mostrar acá de forma puntual es eh, cómo se exporta el documento, ¿cierto? Para, acá, para que yo pueda leer cómo voy con el proceso, ¿cierto? Entonces, él me arroja un documento de Word, libro de códigos, grupo de documentos. Ah, bueno, aquí hay una cosa interesante. Ocurre que Atlas T permite exportar la información que se ha codificado, la permite llevar a PSSP. Es decir, permite hacer un tránsito de lo cualitativo a lo cuantitativo. Porque recordemos que el SPSP es el software que se encarga de hacer análisis de tipo cuantitativo. Entonces, aquí hay una interfaz que permite que los dos, obviamente, pues hay una relación. Eso no se va a hacer en mi trabajo de tesis porque, digamos, el protocolo ha sido claro en que es un trabajo cualitativo, no un trabajo de tipo cuantitativo. Entonces, pero era un dato que aprovechando que está la ventana abierta, pues lo estoy dando. Entonces, permítame. Bien, aquí tengo, quiero mostrarles. Permítame en grupo de documentos. No me deja verlo dónde está, porque quería mostrar cómo puedo exportar el documento. ¿Sí? ¿Cómo puedo exportar el documento de tal manera que me permita a mí esa parte como tal? ¿Listo? Mm, aquí, informe, crear informe y acá. Entonces, mire, aquí tengo seleccionado un código, por ejemplo, escalafón, y entonces me arroja eso. Pero cuando yo tengo acá, por ejemplo, condiciones acá, ¿cierto? Este de acá, y lo quiero hacer con informe, lo tengo acá. Entonces me arroja el informe, crear informe, y miremos lo que me está diciendo. Me está diciendo que me arroja el código que yo usé, ¿cierto? Que fueron condiciones laborales, y me arroja lo que la maestra había dicho. Ahí tengo el fragmento central de ese código. Y lo interesante es que puedo usar el mismo código para varios textos. O sea, la maestra en esto dijo condición laboral, pero volvió en otro párrafo, dijo condición, ahí hace referencia a la condición laboral. Entonces, bajo el mismo código, digo, bueno, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4, párrafo 5, y entonces me va a arrojar no solamente una cita, sino 10 citas donde están bajo el mismo tipo de código. Y eso obviamente va a facilitar el proceso como tal. Entonces, esto es la codificación de tipo inductiva. Inductiva. Listo, donde el maestro viene a conocer el proceso hasta ahora, como le decía anteriormente, de tabula rasa. Muy bien, vamos entonces a ir a la última fase, a la tercera, que es la codificación deductiva. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a cerrar acá y vamos con nuestro próximo video.